Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Como siempre, los presentamos aquí a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. A 5 días de las elecciones legislativas se pone en marcha el Plan República por la paz y la garantía del voto. De esto, de las auditorías, de la participación política, de los veedores internacionales, de resultados y más, conversamos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso. En minutos se las presentamos. Y en noticia argentina, inicia de manera formal en el Congreso el debate por la legalización del aborto, una lucha que naufragó hace 2 años en el mismo escenario, en una nación en donde han muerto más de 3.000 mujeres por abortos mal practicados desde 1983 según cifras oficiales. ¿Qué circunstancias marcan ahora la diferencia con la actual legislatura? Vamos a verlo, analizamos todo el contexto en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, las instituciones están listas para la jornada electoral parlamentaria del próximo domingo. CNE, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministerio Público trabajarán en conjunto para garantizar la paz y la democracia de esta jornada. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela puso en marcha este martes el llamado Plan República, conjunto de acciones de las fuerzas de defensa y seguridad, destinadas a garantizar la tranquilidad ciudadana en ejercicio del sufragio, este domingo 6 de diciembre. Las autoridades del CNE se reunieron con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para dar a conocer las nuevas máquinas que integran la herradura electoral, así como el plan de bioseguridad que será aplicado en los 14.221 centros de votación. En el marco del Plan República, para garantizar la seguridad del pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegará más de 250.000 efectivos. Nos corresponde la tarea fundamental de garantizar la protección de los ciudadanos y las ciudadanas. El material electoral, la infraestructura electoral, toda la infraestructura estratégica de soporte a los servicios públicos de los venezolanos y las venezolanas. Pero por sobre todas las cosas, garantizar el derecho al voto y demostrarle al mundo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está integrada por hombres y mujeres profesionales, honestos, leales. El Ministerio Público también desplegará funcionarios. Hemos desplegado más de 1.200 funcionarios, entre los que destacan 24 fiscales superiores, 30 fiscales nacionales, 150 funcionarios adscritos a la sala situacional en la sede principal, 996 fiscales regionales. El Ministerio de Defensa, por su parte, destacó que los comicios parlamentarios, al igual que procesos electorales anteriores, representan el espíritu democrático de los venezolanos. Qué alegría y qué felicidad me da a mí y conmigo todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana verlos allí ustedes, queridos hijos e hijas, con ese material electoral, diciéndole sí a la paz, diciéndole no a las balas, diciéndole sí a la democracia, diciéndole no a la dictadura, diciéndole sí a la autodeterminación y a la independencia, diciéndole no al tutelaje y al intervencionismo. Y de eso se trata este proceso electoral. En este contexto, la nación ha recibido manifestaciones de solidaridad de grupos de intelectuales y organizaciones políticas internacionales. Más de 3.500 personalidades de 30 países de la Unión Europea firmaron un documento en el que exigen respeto a los resultados electorales. Estamos aquí desde la Comisión Europea para pedir a Europa
al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, que respete los resultados de las elecciones que van a tener lugar en Venezuela. Son unas elecciones que se han llamado justamente a la misma comisión a ser presentes como observadores y no lo han aceptado, no tenían tiempo. Por lo tanto, nosotros aquí, como defensores de la Revolución Bolivariana, nosotros exigimos, pedimos que se respeten los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. El Comité de Solidaridad con el Pueblo Venezolano de Brasil se pronunció en la misma línea y diputados de la coalición de partidos de izquierda española, Ed Bildu, expresó su rechazo al bloqueo económico del que es objeto el país. El destino de la nación queda en manos de sus ciudadanos. Y tal como les anunciábamos en titulares más temprano, conversamos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso. Nos trasladamos con el equipo periodístico y técnico hasta las instalaciones del CNE aquí en Caracas. De todo lo que les contábamos a ustedes en titulares, conversamos con ella sobre el proceso en sí mismo, sobre las auditorías, sobre la participación electoral, sobre el día de las elecciones, sobre resultados, sobre veeduría internacional y presiones internacionales. Aquí está. Presidenta Indira Alfonso, bienvenida a Es Noticia de Telesur. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz y bendecido día. Con su permiso, Tatiana, me voy a retirar el tapaboca. Bueno, bienvenido sea diciembre. Gracias por este espacio que me permite Telesur, no solamente para dirigirme a los venezolanos y los venezolanos, sino también a toda la región. Especial complacencia que ustedes hayan tenido la deferencia de venir acá a nuestro Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral a pocas horas del gran evento que hemos convocado este 6 de diciembre, nuestra fiesta democrática, donde elegiremos al Parlamento Nacional. Muchísimas gracias a usted, Presidenta, por recibirnos. La veíamos más temprano dando ese pitazo al todo lo que significa la activación del Plan República, que se despliega en todo el país con las distintas instituciones nacionales. ¿Qué significa ese momento para Venezuela? Ese momento para Venezuela es la puesta en escena de un hecho contundente, inequívoco e irreversible, que es que las condiciones, las garantías y las operaciones logísticas, tecnológicas y todas aquellas que conducen al evento electoral ya están dadas. Solamente falta el voto de la venezolana y la venezolana el día 6 de diciembre para que ejerza su derecho al sufragio. En Unión Cívico-Militar es importante resaltar que el plan de seguridad, de custodia, no solamente de la infraestructura electoral, querida Tatiana, son más de 14.200 centros de votación, que en sí mismos contienen casi 30.000 mesas de votación, donde más de 20.700.000 venezolanos podrán ejercer su derecho al sufragio ante las 14.000 propuestas de candidatos y candidatas que han traído más del 90% de las organizaciones con fines políticos nacionales, regionales y electorales. El acompañamiento de la presto militar, el acompañamiento de la seguridad ciudadana nos hace ponernos al frente de nuestro pueblo como un servicio integral del Estado, donde las operaciones electorales tienen la mayor garantía. Y en este momento, con especial referencia a la lucha contra el COVID-19, con elementos de bioseguridad que nos colocan en punta de lanza en la región y en el mundo. Presidenta, todas estas garantías en términos de seguridad, de bioseguridad, desplegadas en todo el país, algunos estados se reforzará más que otros, por ejemplo, estados fronterizos como Colombia y Brasil, ¿todo el país está cubierto? Sí, como yo le comentaba al inicio, nosotros hemos estructurado un plan estratégico de bioseguridad que establece no solamente en el día de la votación, en la herradura electoral que denominamos en la gran mesa de votación, también lo tenemos en cada una de las fases preelectorales, como las auditorías que se realizan en este espacio. Cuando usted llega al centro de votación, usted va a hacer su respectiva cola o fila, que llamamos, con el distanciamiento físico. Luego
usted debe higienizar sus manos antes de entrar al centro de votación. Solamente le pedimos que lleve su cédula laminada y utilice el tapaboca. Luego, dentro del centro de votación ya hay un coordinador de bioseguridad por cada centro. Es decir, 14.220 hombres y mujeres dispuestos para que usted, venezolana o venezolana, tenga los elementos biosanitarios requeridos. Pasa a la mesa de votación y esa herradura ha sido diseñada para las más de 30.000 mesas, es decir, usted en el Amazonas, en Bolívar, en Táchira, en Trujillo, en los estados más distantes de la zona capital, la misma herradura, una herradura impregnada de elementos biosanitarios que están acorde con la lucha contra el COVID-19. El portacédula, usted y el funcionario que ha desplegado en la mesa tendrán la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio en pleno resguardo del derecho a la salud. ¿Cuántas personas pueden estar dentro de los centros electorales y cuando vayan precisamente a ejercer el voto en la herradura? ¿Cuántas personas pueden estar en estos lugares? En la herradura se dispone siempre entre 2 y 3 votantes por estación. La herradura tiene una primera mesa que es la de identificación, que también contiene el sistema automatizado de identificación, el llamado capta huella, ¿ok? Luego está la estación donde usted ejerce el derecho al voto y luego la donde usted certifica. Entonces, ese circular puede tener entre 2 y 3 personas. Estamos estimando que el tiempo de votación desde que usted llega a esa herradura, en el primer momento, estamos en 1 minuto 24 segundos, porque esta solución tecnológica que hemos puesto a disposición del pueblo venezolano, hecha por venezolanos, basada en las experiencias y construida con base en las condiciones y garantías que establecen la Constitución, las leyes, los reglamentos y certificada por las organizaciones con fines políticos, además de la veeduría técnica que ha trabajado en ello. Más de 67 países están presentes en nuestro país. Del 12 de octubre que iniciaron las auditorías, son 16 y ya llevamos 10. Te quiero decir que está esa herradura total y absolutamente dispuesta para que usted ejerza el voto en forma fluida, con elementos biosanitarios que le permiten no solamente al elector, sino al testigo de mesa, al miembro de mesa, también resguardar, porque todos son importantes, todos somos importantes. Sin duda, usted nos hablaba de las auditorías, 17 auditorías en total. ¿Cuáles quedan faltando de aquí al domingo o ya están concluidas? La víspera veíamos que había mucha atención precisamente sobre la máquina. De hecho, recordando que en marzo pasado hubo un sabotaje, hubo un incendio a la zona donde se encontraban las máquinas. Estas máquinas todas son nuevas, entonces había mucha atención sobre las máquinas de votación. ¿Cómo han sido esas auditorías? Bueno, primero debo decirle que desde el mismo momento que se asumió la misión y la responsabilidad mediante la decisión de la Sala Constitucional, con base a la Constitución y a las leyes que establecen que este es un año de renovación de las autoridades del Poder Legislativo, un poder que forma parte de los poderes públicos, que tiene una especial trascendencia en la vida democrática de este país y que su elección y renovación, pues, es vital para la gobernabilidad y para un Estado democrático de derecho y de justicia. Hago esta antesala para decirle que el sistema automatizado es 100% auditable. Las auditorías se hacen en fase preelectoral, electoral y postelectoral. La fase electoral, que llega inclusive hasta el día sábado, nos coloca en una auditoría de cada uno de los componentes del sistema o del software, donde se participa no solamente las misiones técnicas invitadas internacionales, misiones técnicas acreditadas en el país y técnico. Ahí cada componente del sistema es auditado, pero igualmente hay elementos de participación anterior a la conformación del software que también son auditados. Y es importante que se sepa, el registro electoral permanente, es decir, los electores y electoras que han sido certificadas su identidad para ir a votar, son auditados por los partidos políticos. Luego el sistema de postulaciones, cuando
presentan las propuestas de candidato y candidato, los partidos políticos auditan un sistema que le permite hacer esa postulación en línea. Tenemos también un sistema de postura en tarjeta, que es esa maqueta electoral. Ese sistema también es auditado. La auditoría, el día de la elección, es una auditoría inédita. No hay pocos lugares en el mundo, para no decir que somos los únicos que lo hacemos, que es la auditoría de verificación ciudadana, donde en forma aleatoria casi el 50% de las máquinas son auditadas. ¿Y en ese momento están presentes todos los partidos políticos, claro, sus representantes? Con sus testigos. El sistema automatizado de acreditación de testigos está siendo completado entre hoy y mañana, y todas las organizaciones con fines políticos que están participando llevan sus testigos. Entonces, además, luego de cerrado el proceso electoral, de que se transmita y de que las máquinas vengan en una función de repliegue, también se vuelve a auditar todos y cada uno de los componentes. Las auditorías, estimada Tatiana, llegan aproximadamente entre el 16 y 18 de enero. Es decir, que nos seguimos auditando. Y hemos llamado una auditoría más, la auditoría del protocolo de bioseguridad. Por eso tenemos 17 auditorías en este momento, en que vamos a un proceso electoral en momentos de pandemia, en sintonía con más de 66 países en la región y en el mundo. Es decir, que nosotros acabamos de ver hace poco elecciones en Estados Unidos, hemos visto el referendo consultivo que hicieron en Chile, hemos visto elecciones en República Dominicana en meses anteriores. Es decir, hay procesos electorales que se han desarrollado en los sistemas democráticos que han servido también de experiencia para esta humilde expresión que veremos el 6 de diciembre. Hablemos precisamente de toda la presencia internacional. Hasta el año pasado, cuando comienza el proceso de diálogo entre gobierno y oposición, se van dando distintos pasos. Uno de ellos, por ejemplo, es la renovación del Consejo Nacional Electoral. Usted ahora es la presidenta del CNE. Y otras acciones también con respecto a la presencia internacional. ¿En qué cambia, en que no solamente en términos técnicos o teóricos se lo pregunto, un acompañante internacional a un veedor internacional, como vienen ahora también en esa categoría? Sí. Aquí estamos hablando de un sistema de veeduría. Esa veeduría es expresada en un acompañamiento que lo primero que coloca como carta de presentación es el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Eso. Lo segundo, quiero participar para intercambiar experiencias, porque todo no está dicho, pero también tenemos mucho que mostrar. Y en tercer lugar, ¿verdad?, el reconocimiento de que la vocación del pueblo venezolano es de una vocación de paz y de democracia. Esa veeduría nacional e internacional quiero manifestarle a usted para que a través de este medio de comunicación lo sepa el mundo. Nosotros tenemos en este momento certificados más de 1.573 personas pertenecientes a 6 ONG acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral, que estarán en todo el territorio nacional, acompañadas también por una veeduría internacional que está llegando a partir de hoy, 1 de diciembre, que hace en forma presencial, porque otra novedad, nosotros desde el 12 de octubre tenemos veeduría, nosotros desde el 12 de octubre tenemos misiones técnicas conectadas en tiempo remoto, porque nuestro sistema permite que usted en cualquier lugar del mundo pueda participar en ese proceso de auditoría. Estamos entonces ante la presencia de más de 200 veedores internacionales que estarán en condición de misiones técnicas en tiempo remoto o en forma digital, presencialmente, personalidades del mundo político internacional, expertos electorales, académicos, representantes de organizaciones regionales y también internacionales. ¿Cómo cuáles, Presidenta? Bueno, tenemos COPAL, tenemos el grupo de el CELA, el grupo de Puebla, tenemos representantes del CARICOM. Aquí ha participado también algunos que hemos innovado, porque estos son momentos de grandes retos. Hemos invitado al cuerpo diplomático acreditado en el país que también se constituya en invitados especiales.
tenemos en la región y no solamente en la región, sino también tenemos homólogos. Vienen presidentes y vicepresidentes de cuerpos electorales, de tribunales electorales, Rusia, Turquía, tenemos representantes de parlamentos de Europa, tenemos representantes de parlamentos de Estados Unidos y de Canadá. Va a ser pero muy interesante que en el momento ya que estén todos acá en nuestro país, que estamos emocionados por recibirlo, más en tiempos de pandemia, ustedes van a ver exactamente la multiplicidad, la diversidad, la pluralidad, no solamente de los quienes participan en Venezuela en esta gran fiesta electoral, sino también la pluralidad de los que hemos invitado, porque somos respetuosos de la experticia y de esa trayectoria en la región y en el mundo, y hemos sentido también un gran respeto a esta institución, a este poder del Estado. ¿Le llama a usted la atención, Presidenta, que siendo unas elecciones legislativas parlamentarias, no son unas elecciones presidenciales? Con esto no quiero decir que no sean absolutamente importantes dentro de Venezuela, pero son unas elecciones parlamentarias y suscite tal nivel de interés mundial, de posturas internacionales, de los aliados de Estados Unidos, de los amigos de Venezuela, de quienes deciden que se respete el proceso electoral venezolano, es decir, con todas las matices del mundo, pero los ojos internacionales están puestos sobre Venezuela. ¿Le llama a usted eso la atención? No solamente llama la atención, sino que nos satisface. Y nos satisface ¿por qué? Porque nos están observando, nos están acompañando, nos están siendo testigos de la vocación, de fe, de esperanza, de democracia de un pueblo que decidió ante cualquier llamado que se pudiese distraer de la ruta encaminada de la Constitución y de las leyes, decidió. Y le digo a sus instituciones, le digo a sus partidos políticos, la ruta es democrática. La Constitución marca el camino y así se fue encaminando, como usted muy bien lo dice, desde el año 2019, haciendo ese encuentro de las organizaciones con fines políticos, demandándole a las instituciones, y por eso ocurre la sentencia de junio de este año, diciéndole, decrete la omisión legislativa, necesitamos así sea una temporalidad de autoridades para que vayamos a esa ruta. Entonces nos complace la expectativa, nos complace asumir el reto de demostrar una vez más que cada proceso electoral que se convoca en Venezuela es un ejercicio de paz. Y a propósito de toda esta visión internacional, Presidenta, ¿qué opinión le merece, qué calificativo le merece aquellos que desde hace varios meses dicen que no debía haber elecciones en Venezuela, que de hecho, sin que se llegue al momento de las elecciones, ya están hablando de un probable fraude? No es nuevo, pero por eso se lo pregunto, porque hoy de nuevo está establecido, lo plantea, por ejemplo, la Unión Europea, lo plantea, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo creo que estas elecciones, cada etapa la hemos hecho a puertas abiertas, demostrando con hechos el consenso nacional, la pluralidad y la diversidad. Nosotros no emitimos opiniones anticipadas ante ninguno de los procesos electorales que se han hecho en la región y en el mundo. Somos respetuosos de las instituciones de los estados. Igual exigimos respeto para las nuestras. Aquí hay la expresión de un pueblo que se ejerce a través del servicio de una institución. El que tenga pruebas, que las demuestre. Si no, consideraremos que son espacios que simple y llanamente para emitir opiniones sin ningún tipo de fundamento. En todo caso, durante este proceso de elecciones, con la amplia participación de la oposición, ¿percibe usted mayor tranquilidad en términos logísticos en general en la condición país, cuando vemos que hay todos estos candidatos de oposición, candidatos y candidatas de oposición? Bien recordado usted que son más de 14.000 candidatos. ¿Hay un mayor ambiente de tranquilidad, aunque no esté toda la oposición participando? Bueno, 90% es 90%, es un porcentaje considerable.
una diversidad y una pluralidad que la observa en la maqueta. Hay de derecha, hay de izquierda, hay de centro izquierda, hay de centro derecha. Es decir, hay todo un mapa colorido, con los cuales debo reconocer ha existido una relación de respeto mutuo. Compartimos en los espacios de encuentro puntos de coincidencia y ante cualquier situación en la que tengamos diferencias, la hemos sabido llevar con el respeto y la consideración y el talante democrático que nos caracteriza. Pero hasta hoy, ¿cree usted, considera que ha sido un proceso fluido? Hasta hoy ha sido un proceso fluido donde los medios de comunicación se han hecho partícipes de una forma magnífica, gloriosa, digna de un proceso electoral, donde tanto los medios públicos como privados han puesto en escena espacios de cooperación para que los venezolanos y venezolanas conozcan la diversidad. El llamado es a votar. Vota en tiempo de elegir, en tiempo de participar por el que consideres tu mejor propuesta. Pero eso ha sido un trabajo de toda la comunidad nacional. No podemos subrogarnos nosotros nada más el éxito de esta jornada. Sería injusto. Sería injusto no reconocer un pueblo que se volcó a 2 simulacros para conocer su solución tecnológica. Sería injusto no reconocer la actuación de los medios de comunicación social. Sería injusto no reconocer las iglesias. Un encuentro ecuménico nacional llamando a esa votación y los partidos políticos motivando a su militancia, pero también haciéndole comprender a cada venezolano y cada venezolana que tenga un halo de duda que esta es la ruta. Si usted vota, participa, y si usted participa, ejerce su derecho. Sí, hablemos del día electoral. Venezuela tiene muchas particularidades en el marco de su proceso electoral y una de ellas, bueno, una que es fundamental, y es que el poder electoral es uno de los poderes constituidos, lo cual no sucede en muchas naciones de nuestra América Latina, pero una que llama la atención es que se abren los centros electorales muy, muy temprano. 6 de la mañana están abiertos los centros electorales. Ay, es que este es un pueblo muy madrugador. Además que ya está en fiesta, ya estamos, además llegó diciembre. ¿Y usted también es madrugadora? Antes de ser presidenta del CNE, ¿se iba a votar temprano también? Sí, voy temprano porque me gusta entonces estar siguiendo el evento en tiempo real, ¿no? Y ahora me corresponde estar acá prestando ese servicio de información oportuna y veraz de cómo se desarrolla el acontecimiento. Soy costeña, entonces los costeños nos levantamos bien temprano a tomar ese guayollito, ese cafecito. El pueblo venezolano, como te decía anteriormente, es un pueblo de fe, de esperanza, pero es un pueblo muy animoso. Y entonces empieza a organizarse él mismo, independientemente de las maquinarias electorales, para ir a votar tempranito. Y entonces se abren los procesos electorales a las 6 de la mañana y culminan en un horario de 6 de la tarde. Eso no lo hemos variado, porque eso es historia, porque eso somos nosotros como pueblo, y el pueblo es el que demanda y el pueblo es el que te dice. En las 6 de la tarde evaluamos si existen en la fila o en la cola electores y electoras, que también nos pasa. Arrancamos a las 6 de la mañana con los abuelitos, las abuelitas, todos aquellos que van para sus trabajos, los médicos, y entonces hay como una pequeña baja, hizo como de las 10, vamos a ir a montar la sopita, vamos a terminar de hacer el almuerzo, y como a las 2, 3 de la tarde volvemos otra vez corriendo para el centro de votación. Esto va a ser una gran fiesta, querida Tatiana, va a ser una fiesta hermosa, con una participación que va a ser motivadora y que va a ser reivindicadora de todo este proceso que se ha construido entre todos y todas. ¿Y a qué hora esperarán los venezolanos y las venezolanas el resultado, presidenta? ¿A qué horas calcula usted? Nuestro sistema es automatizado. A medida que cierren las mesas, se irá efectuando el proceso de transmisión. Mientras exista votantes, no cierre esa mesa. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que todo depende de la velocidad en que concurran al centro de votación y vayamos cerrando cada centro de votación. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos como institución y en este momento no nos vamos a quedar atrás, dar los resultados el día
que le corresponde a los venezolanos y venezolanas, que es el mismo día en que ha ejercido su derecho al voto. Es decir, la noche del domingo se conocerán resultados. Así es historia, es tradición y es nuestra responsabilidad. Eso es muy importante. Queda pendiente algo de aquí al próximo jueves cuando se cierra la campaña. Jueves 3 de diciembre se cierra la campaña electoral. En términos logísticos del CNE, ¿qué queda de aquí a ese momento? Bueno, nosotros seguimos monitoreando en tiempo real. En este momento en que nosotros estamos conversando, está instalado a nivel nacional un sistema de fiscalización de medios. Ese sistema de fiscalización de medios transmite a un centro que está dirigido por una comisión, que es la Comisión de Partidos Políticos, presidida por el vicepresidente de esta institución. Mañana nosotros tenemos un directorio. En ese directorio vamos a ver cuál ha sido el comportamiento, aunque estamos a 24 horas del cierre de campaña. Debo decirle en forma responsable que hemos visualizado en el comportamiento un respeto a la norma, un respeto al adversario. Es decir, la presentación de la propuesta electoral no ha pasado por denigrar o por descalificar, sino más bien por dar una propuesta o una contribución al debate. Hemos visto una participación en los distintos medios de comunicación públicos y privados. Esperamos que ese sea el mismo tono que les acompañe mañana hasta el día 3 a las 12 de la noche, cuando tendrán el cierre de su campaña electoral. Sí, me queda algo por preguntarle y tiene que ver de alguna manera con un plan B, conociendo historia reciente de Venezuela. El año pasado el país, todos los venezolanos y venezolanas quienes vivimos en esta nación, sufrimos de los sabotajes eléctricos. ¿Cómo se prepara una organización con tantas máquinas de votación, con tantas mesas de votación, con tanta responsabilidad para que una situación de esas, en caso tal de que se registre, recordando además que Venezuela vive en un asedio permanente, una situación así? Nuestra solución tecnológica ha sido diseñada para tener una independencia de energía eléctrica entre 8 y 10 horas. Es decir, el ejercicio al voto está total y absolutamente garantizado aún en un momento de administración de carga. Sin embargo, debo decirle en forma responsable que desde el primer momento que convocamos a este proceso electoral, se activó el Comité Logístico Nacional y uno de los sectores involucrados que tiene su plan de acompañamiento, pero también de contingencia, es el sistema de servicio de energía, al igual que el sistema de transmisión en CanTV y Movilnet. Ambas estructuras del Estado están a tono, están dispuestas y garantizan que el 6 de diciembre el proceso de transmisión, luego de cerrada y evaluada el acta de cierre de cada máquina, será transmitido a nuestro Centro Nacional de Datos para poder transmitir a los venezolanos y venezolanas el resultado de cuáles han sido los candidatos y candidatas que en ese momento serán proclamados y adjudicados como diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Presidenta, a punto de despedirla, muchísimas gracias por acompañarnos. El mensaje al pueblo venezolano, al pueblo del mundo, que como ya le preguntaba, ha estado tan atento a este proceso comicial. Bueno, gracias. Gracias al pueblo venezolano por seguir dándonos una lección de gallardía, de respeto a la soberanía, de apego a su constitución y las leyes. Eso es lo primero que debemos decirle con toda la humildad que reviste haber asumido este servicio electoral para conducir a las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre. A la comunidad internacional, vengan, en tiempo de elegir y en tiempo de participar, este Consejo Nacional Electoral ha dispuesto todas las herramientas tecnológicas para que ustedes, donde estén, puedan acompañarnos en este proceso que reivindica la condición pacífica y democrática, no solamente del pueblo, de sus organizaciones con fines políticos y de sus instituciones. Es tiempo de elegir, es tiempo de participar, solo faltas tú, compañero, compañera,
venezolano y venezolana, para que vayas a tu centro de votación solamente con tu cédula laminada y tu tapaboca. Es tiempo de elegir y estamos muy, pero muy orgullosos de haber asumido este reto y haberlo cumplido a cabalidad. Muchísimas gracias, Presidenta, por ese tiempo para Telesur. Gracias. Gracias a usted. Feliz y bendecido sea su día, su jornada, y lleve a usted, al canal y a todo el personal que en él labora, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Son ustedes un veedor más. Muchísimas de gracias. este proceso. Muchísimas gracias. Gracias. El próximo domingo, más de 20 millones de venezolanos y venezolanas tienen esta cita con las urnas. Se abren a las 6 de la mañana, se cierran a las 6 de la tarde, como bien escuchaban ustedes. Si hay aún personas en la fila o en la cola, en la mesa de votación, se mantienen los centros electorales abiertos. Todo lo que ha concernido con respecto a este proceso que tienen los ojos del mundo puestos en esta nación suramericana, se lo hemos preguntado a la presidenta del CNE. El próximo domingo nosotros seguiremos también desde muy temprano, precisamente desde esa hora, y hasta un programa especial que comenzará en la noche. Tendremos toda la información, tendremos el análisis, todo lo que usted debe saber acerca de este proceso de Venezuela Decide. Bien, y así nos vamos a la única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Argentina inicia de manera formal en el Congreso el debate por la legalización del aborto, una lucha que naufragó hace 2 años en el mismo escenario, allí en el Congreso, en una nación en donde han muerto más de 3.000 mujeres por abortos mal practicados, según estadísticas de 1983. ¿Qué circunstancias marcan ahora la diferencia con esta actual legislatura? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Cada día es un motivo para dar lo mejor de nosotros sin importar las condiciones. Nos esforzamos para lograr un futuro mejor. Estamos convencidos de que apostar por Venezuela es el camino correcto. En cada desafío nos guía el amor por lo nuestro. Porque Venezuela se construye voto a voto. Es momento de unirnos y decidir nuestro futuro. Este 6 de diciembre, que cada motivo se convierta en un voto. CNE, tiempo de elegir. En noticia argentina, se reactiva el debate parlamentario en relación a la despenalización del aborto en la nación. Una discusión que visibiliza las contradicciones ideológicas y morales latentes en la nación. Este martes se reinició el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados en relación con el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente Alberto Fernández, que busca garantizar el derecho al aborto legal y seguro. Iniciativa legislativa enviada por el mandatario a mediados del mes de noviembre, que también incluye el llamado Plan de los 1000 días, que busca complementar los derechos reproductivos de las mujeres. Esta última se discute paralelamente en el Senado de la Nación. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. La nueva discusión se presenta 2 años después de que fuera rechazado por la Cámara Alta, fruto de la presión popular ejercida por movimientos feministas y organizaciones progresistas que luchan por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, más del 54% de los argentinos está de acuerdo en que el derecho al aborto esté contemplado en el marco jurídico del país, mientras que menos del 40% estaría en contra.
Las que militamos por los derechos humanos de las mujeres siempre defendimos una maternidad deseada, querida, buscada, cuidada. Estas dos iniciativas van en ese sentido. Organizaciones conservadoras como la Conferencia Episcopal han convocado a diversas actividades para forzar el rechazo de este nuevo intento por la aprobación de la controvertida ley. Los sectores más reaccionarios de la sociedad rechazan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y también se han movilizado en contra del proyecto de ley. Bueno, de alguna forma recopila lo que es la indignación de tanta gente que ya pasó por este debate en el 2018, hace apenas 2 años, cuando el Congreso ya laudó este tema y dijo no al aborto, y ahora un nuevo intento de parte del presidente Fernández. Una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher estimó que entre 2010 y 2014 se realizaron 25 millones de abortos riesgosos en todo el mundo, de los cuales el 90% se produjo en países de economías periféricas, de Asia, África y América Latina. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Jimena López, licenciada en Trabajo Social, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, nos acompaña desde la capital. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Tatiana. Muchísimas gracias a usted. Diputada, ¿qué significa para ustedes este inicio de los debates? La veo además con el pañuelo que ya es sin duda simbólico en la nación. Así que con mayor razón va la reiteración de la pregunta. ¿Qué significa este día para ustedes? Y es el inicio nuevamente de poner en discusión la clandestinidad en la que se da el aborto en la Argentina. Y como bien estaba escuchando el informe, esta situación de clandestinidad se da en los países con economías periféricas, en vía de desarrollo. Y obviamente la posibilidad de volver a poner en foco la salud reproductiva de los cuerpos gestantes, en su mayoría mujeres, ¿no? Pero nos interesa discutir nuevamente porque seguimos vulnerando derechos de muchísimas mujeres, de muchísimas disidencias y diversidades, por no tener sancionada la ley reglamentada y la intervención del Estado en clave de salud. Algo que llama la atención, diputada, y es que Argentina sí tiene legalizado el aborto ante unos casos específicos, por ejemplo, enfermedad de la madre, pero también hemos visto como parte de la denuncia que esto no se ha respetado. Quiero preguntarle su visión acerca de ello, ¿por qué no se ha respetado o quiénes no lo han respetado? Sí, en realidad, bueno, hay determinados requisitos que exige el Código Penal para no ser justamente penalizado, y hay un protocolo que se llama el protocolo de ILE, que es la interrupción legal del embarazo ante casos de violaciones, y no se respeta, primero porque depende de las autoridades provinciales, que no todas han refrendado el protocolo, y segundo porque a veces queda a discreción de los profesionales y las profesionales de salud. Entonces, desde ese lugar no siempre ha sido posible vehiculizar el derecho de una persona que, aparte de no desear ese embarazo, también ha sido víctima de una violación. Que es uno de los casos que precisamente se han presentado en estos días. Niñas y jovencitas víctimas de la violación que las han obligado a tener el bebé porque si no resulta que es una situación ilegal y son tratadas como delincuentes. Ahora bien, diputada, sí, dígame. Sí, particularmente hay una situación en Jujuy de una niña de 12 años que obviamente el embarazo es producto de un abuso sexual intrafamiliar, que queda embarazada de gemelos como producto de esa violación y se dilata tanto la situación de la aplicación del protocolo que obviamente termina siendo obligada a convertirse en madre y a parir, cuando la ley la ampara de que esta situación pueda ser resuelta a través de la aplicación del protocolo antes inclusive de la semana 14, con la aplicación y la resolución de un aborto medicamentoso, que ni siquiera genera las consecuencias psicológicas de una microcesárea en alguien que tiene 12 años. Es uno de los ejemplos que se han puesto de presente por esos días y que precisamente llaman a la reflexión profunda. Ahora, y en esa reflexión profunda, diputada, lo que quería preguntarle después es que si usted ve realmente cambios dentro del sistema legislativo. Recordemos que también, de hecho, lo teníamos en el informe previo, hace 2 años naufragó, estaban en el gobierno de Mauricio Macri, pero estamos hablando del Congreso, de Cámara de Diputados y de Senado, por donde tienen que pasar. ¿Ve usted diferencias en los dos momentos?
A ver, es una decisión muy polarizada. Es cierto que estamos por un lado las verdes y por otro lado los celestes. Seguramente va a ser una votación ajustada. Los números nos siguen dando a favor. También no es menos cierto que es una definición desde el Poder Ejecutivo. Es la primera vez que un presidente, Alberto Fernández, define presentar desde el Poder Ejecutivo la interrupción voluntaria del embarazo en clave específicamente de política sanitaria. Entonces, desde ese lugar la discusión empieza a tener otros ribetes y otro acompañamiento también. Hay algunos medios de comunicación, de hecho algunas agencias internacionales, que han presentado esto como un asunto además tan sensible en blanco y negro. Quiero preguntarle, por ejemplo, plantean esto: la mayoría de parlamentarios son hombres, 136 contra 121 mujeres diputadas, 45 contra 27 en el Senado. Verlo así en blanco y negro, ¿de qué manera lo interpreta usted? No sé si es blanco y negro, es cierto que es una lucha histórica. Nosotros tenemos un movimiento de mujeres muy grande, que también es conocido como la tercera ola en América Latina, que implica todo el trabajo que han hecho las compañeras de la campaña por el derecho al acceso de un aborto legal, seguro y gratuito. Hace más de 15 años que la campaña milita el tema del aborto, entonces también es cierto que hay una nueva generación de varones adentro del Congreso que son más permeables al tema. Y también es cierto que como enseñanza de lo que pasó en el 2018, donde realmente la situación escaló a un nivel de conflicto bastante importante, la idea este año, si bien obviamente es una discusión que genera controversias, porque quienes estamos a favor no tenemos tanta aceptación de los argumentos de quienes están en contra y viceversa, es cierto que hemos logrado ciertos acuerdos para no entrar en niveles de violencia, de agresión, que son innecesarios en el debate democrático, porque en realidad lo que nosotros buscamos es resolver una situación que hoy está en la clandestinidad. Y que, como en Argentina y en tantas otras partes del mundo, lo que genera es un verdadero problema de salud pública. Hay que verlo además también en esa gran dimensión. Pero le pregunto además de esta cifra, diputada, porque partiría entonces que hay hombres tanto en Cámara como en Senado, que no les interesaría votar por el proyecto. Por eso se lo digo, si es que hay que verlo en blanco y negro, porque habrán, como lo veíamos en las movilizaciones de 2 años hacia acá, es que también hay muchísimos hombres que acompañan esta iniciativa. Sí, hay muchos compañeros que acompañan en esta iniciativa, y porque también creo que hicimos un crecimiento como sociedad. De hecho, el COVID-19, la pandemia a nivel mundial, generó 35.000 hospitalizaciones de abortos clandestinos. Entonces, muchos de los varones también tienen mujeres, tienen compañeras, tienen hijas, que han llevado el tema a la mesa familiar, a poder discutir qué pasa con el aborto clandestino en Argentina. Y eso me parece que ha generado una receptividad. Tenemos muchos compañeros que han sido solidarios con nosotras, con el movimiento feminista, y que sabemos que van a votar por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Permítame, le pregunto de nuevo acerca de la cifra, porque en ese momento se fue un poco el audio. 35.000 mujeres 35 durante sí, este año 2020, es decir, en el marco de la pandemia. En el marco de la pandemia se registraron 35.000 hospitalizaciones en toda la Argentina, desde el registro que lleva la campaña nacional, por abortos que se han complicado. Entonces, sigue siendo un problema de salud pública. No es que la pandemia evitó que las mujeres abortaran, al contrario, lo que siguió generando fueron hospitalizaciones que en un marco de legalización, o sea, con la ley, esas hospitalizaciones son evitables. Claro, es un panorama muy complejo ahora también en el marco de esta crisis de la pandemia. Por último, diputada, de la mano de este proyecto del aborto legal y seguro como derecho de la mujer, aparece otro que también va a surtir todo este proceso en Cámara y Senado, la ley de los 1000 días para las mujeres y el apoyo a la seguridad, sobre todo económica e integral. ¿Cómo ve usted también que vaya de manera paralela y en tiempos en donde además se discute un asunto que bien usted recordaba que es tan polémico en el país? Yo creo que tiene que ver con que básicamente vuelvo al punto de entender la legalización como una política de salud pública. Entonces, quien quiera hacer una interrupción voluntaria de su embarazo va a contar con un marco legal que la ampare. Y quien quiera
continuar con el embarazo para convertirse en madre, tiene en algún punto un proyecto paraguas en donde pueda tener una subvención especial a nivel económico. Inclusive el proyecto de los 1000 días plantea algunas excepciones, como por ejemplo en el caso de trombofilia, que es tan difícil sostener el embarazo por la cantidad de medicación que hay que tener disponible. Me parece que, si bien son dos proyectos distintos, apuntan a que quienes gestan, o sea, la mayoría mujeres o diversidades que quedan embarazadas, puedan elegir libremente cómo continuar ese embarazo, ya sea con una interrupción porque no desean ser madres, no es el proyecto en ese momento, o consideran que quieren ser madres y tienen el deseo, y que no sea la cuestión social o su condición de vulnerabilidad un impedimento para ser madres. Entonces a mí me parece que son dos políticas en clave de salud, una que tiene que ver con la protección de quien quiera continuar su embarazo y obviamente hasta los 3 años de su hijo o hija, y por otro lado quien desea la interrupción voluntaria. A mí me parece que ha sido una muy buena fórmula de ingreso al Congreso, dos proyectos en clave totalmente diferente, pero que apuntan en algún punto a proteger a quien tiene la posibilidad de gestar. Por último, diputada, América Latina está muy pendiente de toda esta lucha, de todo este proceso que se está viviendo en Argentina. ¿Cómo lo ven de Argentina hacia América Latina esto que se está viviendo dentro del país? Bueno, particularmente yo considero que el feminismo tiene que ser popular, básicamente situado, tiene que ser americanista, sobre todo en América Latina, obviamente un continente en vías de desarrollo, con esto que decíamos de economías periféricas. Es sumamente importante que nosotras podamos avanzar, porque a medida que los países de América Latina van avanzando, las mismas compañeras del feminismo vamos replicando experiencias de otros países. Entonces, creo que América Latina nos mira porque en Argentina ha habido muchas avanzadas legislativas en relación a la consideración de derechos en base a las mujeres. Y esto es algo más que venimos peleando desde el momento que retomamos la democracia como país. Me parece importante que todas las mujeres que habitamos el continente latino podamos tener el acceso a una planificación responsable, el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, el acceso en nuestras escuelas a una educación sexual integral y obviamente, no solamente a las mujeres, pero sí es cierto, somos la población más vulnerable en este continente. Con esta reflexión la despido, diputada. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias y un saludo para Venezuela. Un placer escucharte y realmente estamos muy felices de que ojalá a partir del 10 o 11 de diciembre podamos decir que la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina es ley. Y nosotros estaremos muy pendientes de ello. Gracias, diputada. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @Tatiana_Telesur. Un placer como siempre. Hasta mañana.